del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual así comió como ella. Yo quiero predicar en esta hermosa tarde bajo el tema: el poder de los sentidos espirituales. El poder de los sentidos espirituales. Y pueden pasar los años, pueden pasar los milenios, pueden cambiar las culturas, incluso la gente puede cambiar, pero el enemigo nunca cambia las mismas artimañas que usó en el principio. Él nunca va a cambiar la estrategia que utilizó para que el hombre caiga. Y cuando hablo de sentidos espirituales, obviamente no estoy hablando de sentidos físicos, como el tacto, los ojos, el oído y el gusto. Aunque son sentidos físicos, hay sentidos espirituales también que operan en nosotros y que cuando son tocados podemos hacer cosas muchas veces que no convienen como cuando convienen. Y hace unos días en el trabajo, Dios trajo a mi memoria este pasaje bíblico. Dios lo trajo así como cuando te viene un pensamiento formado sobre Génesis capítulo 3. Y el Señor trató a mi espíritu y me dijo: esta es la razón por la cual mucha gente no permanece, por la cual mucha gente no viene. Y mientras yo recibía esta palabra de parte de Dios, el Señor trataba con mi espíritu y me decía: mira en la palabra la conversación que tuvo la serpiente con Eva. Dice la Escritura que ella estaba en el huerto y él aprovecha que ella está sola para poner su plan de acción. Y le dice a la mujer: con que Dios ha dicho que no comas de los árboles del huerto. Y ella dice: no, de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto no podemos comer, porque Dios dijo: el día que comas morirás. Lo primero que el enemigo ataca es nuestra capacidad de oír. Hay gente que todo el tiempo tiene que revisar lo que escucha y de quién lo escucha. Porque hay gente que va a venir con conversaciones, con comentarios, muchas veces negativos o distorsionados, para que se cumpla no exactamente lo que Dios quiere, sino que vayamos cerrando el blanco de lo que Dios ha dicho sobre nosotros. Y el Señor trataba conmigo y me decía: cuidado lo que oyes y de quién oyes. Cuidado con lo que tú oyes y de quién tú oyes. Porque a veces hay gente que, aunque parezca que tienen buenas intenciones, al final
revelan sus intenciones malignas. Y muchas veces estamos rodeados de gente que si no tenemos discernimiento de espíritu, no sabemos quiénes son con nosotros y quiénes están contra nosotros. Porque el enemigo busca primeramente dañar lo que tú ya has escuchado de Dios. A nosotros como seres humanos no le interesamos al enemigo. Nosotros somos nada delante de él. Él no busca dañarnos a nosotros. El enemigo busca dañar una verdad de Dios en nosotros. Porque si él daña o distorsiona lo que Dios ha dicho sobre nosotros, podemos nosotros comenzar a dudar o a creer otra cosa de lo que Dios ha dicho. Por eso hay gente que Dios ha decretado palabras de bendición sobre su casa. Hay gente que Dios ha dicho palabras de bendición sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su familia, sobre su finanza. Pero el enemigo viene con otra palabra, distorsionando la verdad de Dios para que la verdad de Dios no se cumpla en nuestra vida. Y como la duda entra, podamos aferrarnos a la duda y no a lo que Dios ha dicho de nosotros. Por eso hay que tener cuidado con lo que uno escucha. Porque lo que tú escuchas o te sube a la cima o te derrumba de la montaña. Y ella, el error que tuvo fue que se quedó a conversar. Dios no creó los animales para que Adán converse con los animales. Él aprovecha la manipulación que tiene de escabullirse ante una mujer que está sola para plantarle otro pensamiento contrario a la verdad de Dios en la vida de nosotros. Es como, pongo un ejemplo sencillo, es como cuando Dios dice, ciertamente te voy a bendecir y tú vas a ver que esta iglesia va a florecer. Pero alguien viene con un comentario negativo y dice, ya tú tienes mucho tiempo pastoreando y no crece la iglesia. Tienes que tener cuidado si Dios te llamó a otra cosa. Renuncia porque cuando viene a ver no hay resultado. Eso provoca una distorsión de lo que Dios ha dicho. Entonces yo tengo que decidir si creo lo que Dios dijo o si creo lo que me están diciendo. Ahí hay una dicotomía. Yo tengo que saber discernir lo que Dios dice de mí y lo que está diciendo el enemigo. Porque lo que Dios dice de mí tiene cumplimiento. Lo que el enemigo dice de mí no tiene cumplimiento. Él busca detener la verdad de Dios porque sabe que Dios no miente. Y cuando Dios dice algo de ti, lo va a cumplir por encima de cualquier cosa. Amén. Y ella se detuvo a escuchar. Y oye lo que le dice sagazmente. Oh, con que Dios dijo que no coman de los árboles. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios dijo, pueden comer de todos los árboles. Pero del árbol del medio del huerto no coman. Porque el día que coman morirás. Y como el enemigo es sagaz, dice una verdad a media. Ustedes no van a morir. Dios sabe que el día que coman, los ojos se le van a abrir. Y conocerán el bien y el mal. Sí, pero no le dijo que al comer iban a morir. Porque el diablo te dice una verdad a media, para que cuando tú la creas a media, al final sea la derrota. Y esa conversación activó otro sentido. Hablé del sentido del oír, cuidado de lo que escucha y de quién escucha. El otro sentido que activó esa conversación fue el de la vista, pero el de mirar con los ojos espirituales. ¿Cuántas veces posiblemente Eva no estaba andando y comiendo de ahí? Pero el enemigo quiere que tú te enfoques en lo que te va a dañar y no lo que te va a bendecir. Muchas veces el enemigo quiere que tú te enfoques en lo que te va a dañar y no en lo que te va a bendecir. Dios le dijo, coman de todo árbol, pero planto uno en el medio, no para ponerle una regla, sino para que mi amor que ustedes tienen hacia mí sea aprobado. Y dice la Biblia que después de la conversación, el sentido del oír, ella miró el árbol y vio que era codiciable. A veces hay que tener cuidado con lo que uno mira. Porque la Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Y lo que tú miras filtra una información
distorsionada de lo que Dios ha dicho. Hay cosas que Dios te las puso para que tú te prevengas, no para que lo mires. Y ella nunca había puesto atención en este árbol hasta que escuchó la conversación. Sus sentidos del oír espiritualmente fueron afectados. Ahora está mirando lo que antes lo veía como algo que no debía mirar. Ahora se detiene a mirar lo que el enemigo quiere que mire. Porque él quiere que tú mires lo que no te conviene para que no haga lo que Dios agrada. Y dice que ella miró. ¿Cuántas veces hay que tener cuidado hasta con lo que tú miras en el teléfono? Hay que tener cuidado hasta con lo que tú miras en la televisión. Hay que tener cuidado con lo que tú miras, porque a veces hay cosas que aunque no sean tu debilidad, pero muchas veces el enemigo la trae para que se parezca una tentación cerca de ti. Y dice que ella miró el árbol y lo codició. Lo tercero que activó esta conversación fue la codicia. Ella codició el árbol. Antes no lo había codiciado. Ella sabía que no se podía comer de ese árbol y comía de todo fruto. Y me llama la atención que este árbol es de la ciencia del bien y del mal. O sea, este árbol que está en el huerto del Edén da dos frutos. La ciencia del bien y la ciencia del mal. Un árbol que da dos frutos. Ella codicia y dice que la codicia, según el texto bíblico, hizo que ella tomara. Porque lo único que hace que tú cometas el pecado es cuando tú codicias algo. Por eso tú ves que en los mandamientos de Dios, cuando Dios le da las leyes al pueblo de Israel, le dice: no codiciarás los bienes ajenos. No codicie ni la mujer de tu prójimo, ni los bienes de tu prójimo, ni lo que tiene tu prójimo. No codicie, porque la codicia te hace envenenar el corazón para hacer cosas que después te tengas que arrepentir. Por eso la codicia nace ahí, en ese momento, en el jardín del Edén. Ella lo codició por la conversación que tuvo. Hay que tener cuidado con lo que uno oye, repito, porque ¿qué hago yo siendo una persona llamada por el Espíritu, escuchando lo que dice la serpiente? Y hay gente que van a la iglesia, escuchan el mensaje, pero se pasan de lunes a sábado escuchando lo que la serpiente está diciendo. Y creen que con venir un día a la iglesia ya tienen al cielo ganado, pero se pasaron 5 días de la semana escuchando lo que dice la serpiente para el día que vengan a la iglesia creer que Dios va a solucionar todo. Lo que tú escuchas determina hacia dónde tú vas. Lo que tú escuchas determina tu madurez. Escucha lo que dice el cielo y deja de escuchar lo que dice el derrotado. Pastor, es que ha pasado mucho tiempo y no veo la bendición. Es que Dios no te dio. Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir. Y Dios le dijo a Abraham: te voy a dar un hijo. A los 100 años se los repitió de nuevo. Pero aunque pasó el tiempo, la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y Dios hizo lo que Abraham tenía en su corazón y le dio un hijo. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Y como Él no miente, lo que Dios dice, aunque pase el tiempo, tiene cumplimiento. El problema está si yo espero o creo lo que Él ha dicho. Y en lo que yo creo y espero es donde el enemigo siembra la duda. Y la duda es un enemigo que hace que germinen plantas negativas en mi ser, para yo no comenzar a ver lo que Dios ha dicho. Y ya llega el tiempo cuando yo comienzo a dudar lo que Dios ha dicho. Y me junto con gente que no cree lo que tú crees. Tú quieres llegar lejos, júntate con gente que sueñen igual que tú. Tú quieres llegar lejos, nunca le preguntes que viene atrás de ti, pregúntale que viene de camino, cómo llegó. Porque con quien yo me junto determina hacia dónde voy. Lo que yo escucho determina qué tan contaminado está mi oído. Decía un pastor: hay gente que tiene un demonio en los labios, pero hay otros que tienen un demonio en el oído. Porque hay gente que dice: no me gusta el chisme, pero si tú quieres contarme, cuéntame, porque ya están envenenados. Y ella lo codició y luego hizo el acto. Cometió el acto de pecar. Comió del fruto y le dio a su esposo también. Se activó la ciencia del bien y del mal, pero al mismo tiempo trajo la muerte. Y de ahí la muerte pasó a todos los hombres.
Y hoy tenemos una herencia que lamentablemente es maldita, que es la herencia del pecado. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron, la herencia del pecado, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. La primera creación que Dios crea, el enemigo hace que peque para destruir la imagen de Dios. En Ezequiel dice que él codició llegar al trono de Dios y ser igual a Dios. Como Dios lo destrona a él y Dios pone la imagen de él en los hombres para querer él venir con envidia y atacar a Dios, para querer vengarse de Dios, destruye la imagen que Dios ha creado para luego decir, mira, destruyo tu imagen. No la tuve yo, pero tampoco lo tienen ellos. Por eso cada vez que yo veo una persona en la calle, aunque sea pecador o no venga a la iglesia, yo tengo que saber en mi mente, ahí está la imagen de Dios. Debe ser restaurada, pero es la imagen de Dios. Porque todos los hombres y mujeres Dios lo creó a su imagen y semejanza. Y si yo no lo miro así, no estoy mirando lo que yo quiero hacer en él. Es la imagen de Dios, aunque caída, pero en Cristo Él la puede restaurar. Y dice la Escritura que cuando ella peca, entró la maldición y la muerte. Logró el objetivo. Cuidado con lo que escuchemos. Cuidado con lo que estamos oyendo. Que lo negativo sobra, pero la verdad de Dios tiene cumplimiento. Las estrategias no cambian. Él usa las mismas estrategias. Posiblemente yo tenga ataques, pero yo decido si le creo o no. No hay mucha gente en la iglesia. Van a venir comentarios negativos. Pero yo decido creerle a Dios por encima de lo que estoy viendo. Porque es que para creerle a Dios yo no tengo que ver. Yo tengo que simplemente creer. La fe es creer las cosas para luego verlas. No es verlas para después creerlas. No es como Santo Tomás. Si yo no veo y meto las manos en su piel, no creo que resucitó. Jesús le dice a Tomás, dichoso los que aún sin ver creen. Porque la fe no se trata de creer, de ver las cosas, se trata de creerlas. Si tú la ves, entonces no es fe, es evidencia. La fe no es evidencia, la fe es creer. La fe es un hecho que tú lo das por hecho que no ha sido hecho. Si tú tienes que ver algo para creer algo, entonces eso no es fe. Eso es lógica y evidencia. Yo no tengo que creer que esto se va a llenar de gente viendo a la gente. Yo tengo que creer que se va a llenar de gente creyendo en la fe. Y la fe es la que hace que las cosas sucedan. Porque por fe creemos en Dios. Y por fe creemos que nuestra familia va a ser salva. Por la fe creemos que el universo fue hecho. Pero no estuvimos en el principio. Pero creemos que hubo un principio que creó todo. Ese principio se llama Dios. Y él utilizó esa artimaña. Pero vamos a ver otro ejemplo. De la misma artimaña. Mateo capítulo 4. Ya vimos un ejemplo de perdición y de cómo escuchar y dejarse seducir por lo que dice el enemigo nos va a llevar a la ruina. Como el hombre cayó, Dios tiene que buscar otro Adán que venga en sustitución del primero que le pecó a Dios. Para en uno la humanidad comienza a perderse, Dios tiene que buscar otro donde la humanidad comienza a salvarse. Y Dios manda el segundo Adán, perfecto, pero sin relación con el pecado. Dice el capítulo 4 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Dónde estaba Eva cuando fue tentada? Sola. Adán no estaba. Él te va a atacar cuando tú estás solo. Él aprovechó que no estaba y la atacó a ella. Porque Adán no estaba ahí. Dice la Biblia que en el libro de Génesis, la serpiente no habló con Adán y Eva, habló con Eva. Porque estaba sola. Pero aquí está haciendo lo mismo. El segundo Adán, que se llama Jesucristo, está en el desierto.
Y el tentador vino con la misma artimaña de Génesis, porque no cambia. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Tenía necesidad. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Conversación. ¿Qué quiso plantar el enemigo en Jesús? La duda. Si tú eres, es como que yo le diga: Juanita, si usted es cristiana, haga esto y esto y esto. Si tú eres pastor, si tú eres cristiano, haz esto. Y le está diciendo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, ordénale esa piedra que se convierte en pan. Por aquí viene cuando hay alguien que está revestido y lleno de la palabra. Cuando hay alguien que sabe de quién es. Porque hay gente que no tiene identidad de quiénes son. Y el que no tiene identidad fácilmente cae en las artimañas del diablo. Pero el que tiene identidad sabe quién es y no tiene que venir nadie a decirle a esto. Sabe de que sabe quién es y a dónde va. El cristiano verdadero sabe quién es, sabe a dónde va y sabe cuál es su posición. Nadie va a distorsionar lo que Dios ha dicho, porque lo que Dios ha dicho es lo que tiene veracidad y tiene cumplimiento. Lo que el diablo dice es mentira. La mentira no está por encima de la verdad. ¿Qué le está diciendo a Jesús? Si tú eres hijo de Dios, Jesús no tiene que probarle nada a él ni a nadie. Así mismo es el cristiano. Y oye la respuesta de Jesús. Porque una conversación tiene que tener una respuesta. Y después de haber ayunado 40 días tuvo hambre y vino la serpiente y le dijo, o el tentador: si eres hijo de Dios, ordena esta piedra que se convierta en pan. Respondió Jesús y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe lo que le está diciendo Jesús? Yo no tengo que vivir de lo físico. Yo tengo que alimentarme de lo espiritual. La palabra de Dios es mi sustento. Es donde yo me afianzo. Ordénale a esa piedra que se convierta en pan. Físico. No solo de lo físico vive el hombre. El diablo siempre te va a atacar con la cosa de esta tierra, con lo que se queda aquí. El alimento se queda aquí. El dinero se queda aquí. La cosa física se queda aquí. Voy más allá. Aún tu matrimonio, el día que te muera uno de los dos, se va a quedar aquí. Pero hay cosas espirituales que son eternas, que no tienen fin y que son las que tienen que ver con tu destino eterno. Y Jesús le está diciendo: ok, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no dependo de lo que veo, dependo de lo que creo. Yo dependo de los dichos de la boca de Dios. Por eso cuando Dios le habló a Abraham estaba creyendo lo que estaba diciendo el cielo. Y para él era más importante lo que el cielo decía que lo que él estaba viviendo. Jesús le está respondiendo y dándole en el clavo, diciéndole: tranquilo, no dependo de la piedra, dependo de su palabra. Su palabra me sostiene en el desierto, en la ansiedad, en la prueba, en la angustia, en la bendición. Es su palabra. Verso 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, y es verdad, él cita una parte de la escritura, porque hay un salmo que dice que Dios enviará a sus ángeles para que tú no tropieces con piedra. Pero como dije al principio, en el libro de Génesis dice una verdad a media. Y una verdad a media es una mentira tal cual. Verdad, verdad y mentira, mentira. No hay medias mentiras ni medias verdades.
O es verdad o es mentira. Y es toda esta parte de la escritura, porque lo dice el Salmo. Pero se le olvidó que a quien él está tentando es el dueño mismo de la palabra. Tú no puedes sobornar al que todo lo sabe. Y tú no puedes sobornar al dueño de la escritura, a la Torá viviente, Cristo Jesús, la Torá espiritual. Oye, he creído él, se la juega. Escrito está. Ahora el diablo sabe Biblia. Porque él sabe Biblia ahora. Ahora cita la escritura. Está escrito. A sus ángeles mandará acerca de ti, para que te guarden en piedra alguna. Pero Jesús le respondió: escrito está también. Tú le estás poniendo un punto a la escritura. Yo quiero completarte la frase, porque tú no me estás citando la escritura. Yo soy la escritura. Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. En mi país decimos, le dio un palo. Otra vez, tercera tentación, lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vuelve y cita la escritura, porque escrito está: al Señor tu Dios adorará, y a Él solo servirás. ¿Sabe qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Me llama la atención algo. Él lo llevó a un sitio muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de los países. Y le dice: te daré esto si postrado me adoras. Pregunta: ¿quién le entregó todo ese dominio y todos esos países? ¿Quién le entregó todos esos reinos a Satanás? El día que Adán pecó, cedió su dominio. Y cuando Adán pecó, le cedió el control total a Satanás de las cosas de la tierra. Porque el enemigo siempre ha buscado un reino. El día que pecó Adán, le cedió todos los reinos. Y él, oiga lo que es la conversación: todo esto te daré porque a mí me lo entregaron si tú postrado me adoras. Jesús le dice: vete, Satanás, porque escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si Jesús hubiera caído en una de esas tentaciones, primero, lo mismo de Eva, una conversación. Si tú comenzó a escuchar, luego le dice: tírate abajo, porque escrito está que Él mandará a sus ángeles. Luego le mostró la vista. ¿Para qué? Porque él buscaba que Jesús codiciara los reinos. La codicia es del diablo, la codicia no es de Dios. Y él está diciendo: si tú tan solo te postres y me adoras, te voy a dar todo esto. Y Jesús le dice: escrito está: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. En otras palabras, si Jesús hubiera cedido en cualquiera de esas tentaciones, daña el plan de salvación. Pero como Jesús es el segundo Adán, que no tiene relación con el pecado, Jesús le está diciendo en su cara: solamente hay uno que merece la gloria. Solamente hay uno que merece la honra. Solamente hay uno que merece la adoración. Y ese es el Dios de los cielos. En los dos pasajes que leímos, vimos cómo alguien cede por ser flojo
Y en Jesús vemos como alguien que tiene identidad permanece fiel por encima de los ataques. El poder de los sentidos espirituales son activados cuando tú escuchas al enemigo. Pero cuando tú escuchas a Dios y crees lo que Dios ha dicho, no es el diablo que te mueva. Si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dijo que va a bendecir tu familia, la va a bendecir. Si dijo que va a salvar a tus hijos, lo va a salvar. Si dijo que va a prosperarte, te va a prosperar. Si dijo que te va a permanecer fiel, vas a permanecer fiel. No escuche el derrotado, escucha lo que Dios ha dicho de ti, porque lo que Dios ha dicho de ti es lo que vale la pena. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Alguien sabe que mi vida, que tu vida, nuestra vida están escondidas en Dios, y lo que Dios ha dicho es más grande que lo que pueda estar viviendo. Aleluya, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso cuando Jesús murió en la cruz dijo una palabra: consumado es. Le quitó el reino al enemigo. Le quitó la llave. Lo que tú me ofreciste en el desierto, te lo quito yo como hombre y como Dios. Porque dice la Biblia que Cristo bajó a las profundidades y le quitó el derecho de que Él tenía el control de todas las cosas. Jesús, cuando resucita, le dice a los discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, y que guarden todo esto. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Comiencen desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Cristo venció como hombre lo que el diablo perdió como espíritu. Amén. Hoy yo lo voy a decir otra vez, porque es una derrota para él. Satanás es un espíritu, no tiene forma ni cuerpo. Dios manifestó su vida en carne en Cristo. Cristo tenía hambre, tenía un cuerpo, y Cristo le ganó al diablo como hombre, porque como Dios no es rival de él. Como hombre le ganó. Y dice la Biblia que cuando él resucitó, descendió a los infiernos, anduvo entre las potestades. Y cada vez que le quitaba un título a alguien, me imagino yo, y quiero imaginarme eso: Pastor Juan me va a servir, Juanita me va a servir, Cristi me va a servir, estoy levantando la iglesia, voy a empoderar a los míos para que te quiten el reino, para que sepa que yo soy el que soy, que yo soy el verdadero, que yo soy quien venció, y que no hay nadie que arrebate lo que son míos. Los tuyos son de Dios, Juanita. Tus hijos son de Dios. No hay circunstancia que pueda cambiar lo que Dios va a hacer. Tus oraciones, tus lágrimas, tu fe, tu permanencia tienen recompensa. Termino diciendo este pasaje que dice en Apocalipsis: y ellos, hablando de la iglesia, le han vencido. ¿A quién? A Satanás y los infiernos, por la palabra del testimonio y de la fe en Jesucristo. Ellos le han vencido. Usted y yo ya hemos vencido. Lo que vamos a vencer es que ya vencimos. Ahora lo que hay que permanecer es lo que Él ha dicho. Que aunque la barca se remenee y que se quiera hundir, el que va con nosotros no va a permitir que se hunda. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Bendícenos, Señor, con tu palabra. He predicado, Señor, lo que creo que tú has puesto en mi corazón. Ayúdanos, Señor, a no detenernos a platicar con serpientes y a escuchar lo que tú dices, a permanecer en lo que tú has dicho y a caminar en lo que tú has decretado. Porque tu voluntad es mejor que la vida y tu propósito es mejor que el mío. Señor, gracias, porque en ti encuentro el oportuno socorro y la redención para mi alma. Y cuando el diablo quiere recordarme mi pasado, yo le recuerdo a él su futuro.
Porque quien no tiene redención habla de sus heridas. Yo fui comprado, sanado en la cruz del Calvario. Y mi vida tiene cumplimiento de victoria. Por eso yo me decido a ser discípulos y a conquistar lo que es mío por herencia, en vez de confiar en lo que el enemigo ha dicho. Gracias, Señor. Bendícenos. Y todo aquel que no vaya a ver en línea, Señor, bendícele, guárdale. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén.